A esta hora de la mañana saludamos a la doctora Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacutic, quien nos acompaña. Doctora, muy buenos días. Qué gusto saludarla. Buenos días, igualmente, qué gusto, siempre a las órdenes. Gracias más bien a usted por el espacio en su agenda. A grandes rasgos, ¿cómo evalúa usted la reunión entre las organizaciones sociales a la cabeza la CONAIE ayer con el gobierno nacional en este segundo encuentro? ¿Le parece que hay un diálogo que se va encaminando? ¿Será un diálogo que desembocará en acuerdo finalmente, en un estrechón de mano? Bueno, en realidad la expectativa de todo el Ecuador era cuáles eran las respuestas que el Ejecutivo iba a dar a las demandas presentadas por la organización indígena y los sectores sociales, pero lastimosamente de manera así muy concreta, directa, no ha existido ningún acuerdo frente a los pronunciamientos tanto de la vocería del gobierno como de los compañeros dirigentes de la organización nacional. En ese sentido, creo que el diálogo siempre es bueno. En cualquier condición, el diálogo es bueno y la apertura que tuvieron tanto el movimiento indígena como el gobierno me parece saludable y que siga habiendo los diálogos. Pero si esos diálogos no llegan a nada concreto, no, o sea, no sería nada bueno para el país y no sería nada bueno para los sectores que están exigiendo este diálogo y las respuestas concretas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que aprender a escuchar lo que dicen la mayoría de los ecuatorianos, porque no se trata de responder solamente a un sector o a una dirigencia, se trata, al menos en este momento coyuntural con lo que está pasando el país, el tema del precio de los combustibles, hay que responder a la mayoría de los ecuatorianos porque nos han afectado directamente al bolsillo de cada ecuatoriano. En la subida del precio de los productos de primera necesidad, de los agroquímicos, eso ha triplificado el precio, mientras que los productos del campo están por el suelo. Eso es una realidad que se está viviendo y frente a eso tiene que haber una respuesta concreta. No se puede pasar solamente en diálogos y en diálogos. Obviamente hay cosas que se tienen que resolver de manera inmediata, sí, luego las otras cosas de manera, no sé, a mediano plazo y también a largo plazo, pero que esto debe llevar a resolver de manera global aquellas demandas de los sectores sociales. Doctora, dentro de los temas a los que sí se llegaron a acuerdos, escuchábamos ayer a Leonidas Issa hablar nuevamente de la educación intercultural bilingüe, escuchamos también hablar de condonación de deudas para los agricultores en Ban Ecuador, pero Joana Ramos en la radio decía algo que es cierto, esos temas ya se habían topado en la reunión anterior, ya había acuerdos en torno a ese tema, es decir, se está, digamos, quedando en exactamente lo mismo, no se trataría de nada nuevo, ¿verdad? En diálogos sordos y sin dar respuestas, eso no se debería seguir llamando diálogo. Ok, el tema de créditos fue tratado ya en la reunión anterior, pero hasta este momento, ¿cuál es la solución que hemos dado? No, que han dado el gobierno, de lo que conocemos hasta este momento, no. El tema del control de precios, igual dijeron en la vez anterior, y de lo que veo tampoco se ha solucionado. Ok, con el control de precios, me van a bajar el costo del litro de aceite que yo compraba en 1.50 y que ahora los compro en 2.50. Pues eso habría que ver, o sea, cuál es efectivo. Hay que responder sí o sí a la ciudadanía empobrecida de este país. Miren, estamos tratando de salir de la crisis de salud y encima viene todo la liberación del precio de los combustibles y que esto radica en la subida automática de los productos de primera necesidad. O sea, ¿a dónde va a parar la ciudadanía? Esperemos que no existan más subidas, ¿no? Porque dice ahí en el acuerdo, dice suspensión, no dice congelación directamente, dice suspensión y congelación. Ahí habría que analizarlo bien. La población no creo que esté en condiciones de seguir soportando tanta carestía a la vida. En estas mesas de diálogo paulatinamente se ha dejado de hablar de la focalización. Nosotros
tuvimos acá en Caché Noticias a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, hace unos días atrás, y ella nos decía que se estaba revisando desde el gobierno la posibilidad de focalizar el subsidio a los combustibles para los pequeños agricultores. ¿Este tema se trató ayer en la reunión o son temas que se están dejando de lado, la focalización? Yo no participé de la reunión, participaron únicamente las dirigencias y está justo porque son los que están demandando esto y nosotros apoyamos como organización política por ser su brazo político electoral. Estamos de acuerdo con los planteamientos, pero lo que sí tenemos que tener claro es que esa focalización ya debe ser presentada desde el gobierno, cómo debe ser esa focalización, a quienes directamente se debería beneficiar esa focalización, o qué es lo que se piensa hacer. Nosotros desde un inicio, al menos la organización indígena ha sido claro, desde un inicio hablaron de la focalización, pero hasta este momento no ha habido una respuesta concreta. Por eso digo que un diálogo sin respuestas concretas puede llevar a cualquier otra interpretación de la sociedad civil. 7 de la mañana con 41 minutos, 7 de la mañana con 41 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias con la doctora Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacutic, brazo político del movimiento indígena. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Doctora, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Pero hay algo que me llama la atención porque, por un lado, por ejemplo, la CONAIE pide que se rebaje el precio de los combustibles. Por el otro lado, los transportistas piden que se eleve el precio de los pasajes. ¿Cómo hacer eso? Igual ya somos dos personas que todavía no entendemos el tema del proceso de diálogo y las respuestas que debería haber dado el Ejecutivo a los 6 puntos que plantean el sector indígena y los sectores sociales. Insisto que el diálogo no puede responder únicamente a una dirigencia o solamente a un sector. La subida del precio de los combustibles últimos, ¿no? Se tiene que ver directamente un sector de los transportistas, y ahora nos quieren subir los pasajes. Yo no sé hasta dónde va a soportar la población ecuatoriana, pero finalmente está en manos del gobierno mantener la tranquilidad, la paz y generar empleo, generar la dinámica económica, generar seguridad, generar estrategias y mecanismos para que los jóvenes tengan el libre ingreso a las universidades, generar esa confianza de que estamos dispuestos a generar empleo, haciendo una inversión al sector agropecuario que ha sido abandonado. Al menos estas 3 últimas décadas no han regresado a ver al sector. Pero, doctora, ¿y cómo generar empleo y cómo ocuparse de esos temas tan urgentes cuando ha tenido el gobierno que apagar incendios y manifestaciones y anuncios de nuevas manifestaciones en lo que va de su gobierno? Se lo consulto porque sí es complicado, ¿no? Y tener un rechazo en la asamblea por cada proyecto de ley que presente. En los proyectos de ley, primero, no sé si es que estamos hablando de bomberos que hemos elegido para la presidencia de la República. Elegimos un presidente que sabe de desarrollo económico. Entonces tiene que tener las mismas estrategias para poder responder a la mayoría de los ecuatorianos, porque aquí no se trata solamente de un sector, sino que el Ecuador está conformado por tanta diversidad y que hay que tener la objetividad, el conocimiento real de cómo funciona cada uno de los sectores, incluido las regiones del país, para poder dar una respuesta efectiva. Mientras siga habiendo hambre, mientras siga habiendo pobreza extrema, mientras siga habiendo la exclusión de los jóvenes que no pueden ingresar a las universidades, mientras sigan habiendo exclusión de los sectores sociales más empobrecidos de este país y que no tienen acceso a un internet, que no tienen acceso a una tablet, a un computador para la educación de sus hijos, pero por supuesto que va a haber reacción. Si es que no reaccionas frente a todas estas injusticias, y que es lo adecuado, lo justo de la sociedad ecuatoriana, de exigir al Estado que debe haber respuestas, y no estamos pidiendo nada regalado, porque la gente ecuatoriana sabe trabajar y saben responder. Se tienen que crear los mecanismos para que se reduzca al máximo
cada una de estas inequidades. Caso contrario, va a seguir desempeñando el papel quizá de bombero. Doctora Velázquez, el día de ayer la ministra de Gobierno dijo que, bueno, se habían avanzado en algunos puntos en la reunión y se pidió tiempo para un nuevo análisis técnico en el caso de los combustibles. ¿Qué se espera ahora? Porque en teoría ya no se había hecho un análisis técnico, se había incluso hasta contratado una consultora internacional para el tema de los combustibles. ¿Qué más se va a hacer? Exactamente, usted ha hecho una pregunta que debería responder el gobierno nacional. ¿Qué es lo que se ha hecho y cuál es la contrapropuesta a las demandas que han presentado los sectores sociales del país? Esto de la focalización ya se debería haber hecho y no solamente subir y subir y subir el precio de los combustibles que termina afectando a la mayoría de los ecuatorianos. Ok, no nosotros, desde el movimiento indígena igualmente habían planteado la posibilidad de la focalización efectiva. Hay que hacerlo y ahí también yo tengo una pregunta. ¿Hacemos la focalización perfecta? ¿A qué precio se van a hacer la focalización? Ahí el movimiento indígena ha sido enfático de que la focalización tiene que ser, por supuesto, para los sectores más empobrecidos de este país y que son la mayoría de los ecuatorianos y de manera muy especial los artesanos, el sector agropecuario, el pequeño y mediano productor, aquel ciudadano de a pie. Necesitamos sistemas de crédito, como por ejemplo, que debería haber dado una respuesta, pero el día de ayer en este diálogo, cosa que no la hemos tenido, y yo creo que ahí hay una falla bastante compleja de parte del Ejecutivo, y esto conlleva, sin dudas, a que haya reacciones y reacciones de los sectores sociales. El gobierno pidió tiempo para este análisis técnico en el caso de los combustibles. ¿Esto se vería ligado a lo que pasaría en la Asamblea con el proyecto de reforma tributaria, que ya el próximo sábado se va a aprobar el primer informe? ¿Pachacutic lo va a apoyar? Siempre nosotros apoyamos a todas las iniciativas de los proyectos de ley que beneficia a la mayoría de los ecuatorianos. De eso pierda cuidado el oficialismo. Lo único que sí les decimos es que nuestras luchas históricas no se pueden perder ni escudarse tras de los proyectos de ley, o si se trata de la regresión de derechos, o sea, no contarán con el apoyo de la bancada del movimiento Pachacutic, ¿no? Pero todo aquello que vaya en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos y que permite el desarrollo social, cultural, económico, incluido ambiental, siempre contarán con el apoyo del movimiento Pachacutic. ¿Incluso la proforma también? ¿La proforma presupuestaria? Todo aquello que vaya en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos contarán con el apoyo del movimiento Pachacutic. Y le pregunto por eso, y en este caso, ¿la proforma cree usted que va en favor de la mayoría de los ecuatorianos, o la reforma tributaria para que cuente con el voto de Pachacutic? Y no están reduciendo los recursos económicos para salud, para educación, si hay recursos económicos para la inversión para el sector agropecuario, si es que existe la política y la voluntad de que les permita que las iniciativas productivas y económicas de los emprendedores de este país a generar empleo y hacer una dinámica económica de manera horizontal, contarán con nuestro apoyo. Y si es que eso no consta esta proforma presupuestaria o el proyecto de ley de carácter urgente que ha sido enviado, pues ya saben que el movimiento Pachacutic no apoyará aquello que afecte a la mayoría de los ecuatorianos, como por ejemplo el tema se dice que van a quitar el IVA de esto de los pañales y cosas así. Me parece súper interesante, pero son cosas tan mínimas que no todos tenemos ese privilegio de acceder a esa demanda. Pues hay muchísimas cosas que definitivamente no responden a la crisis económica, al menos,
que están viviendo y al desempleo la mayoría de los ecuatorianos. Doctora, brevemente entonces, hasta que no salga este análisis técnico o se confirme ya la nueva reunión, no habrá ninguna movilización por parte de CONAIE, ninguna convocatoria, ¿se van a mantener suspendidas las movilizaciones? No, yo no podría decir si es que habrá o no habrá, eso depende de la política del Ejecutivo, si es que responde o no a estas demandas. Al menos el movimiento indígena, seguramente los compañeros dirigentes regresarán a sus territorios a informar de las respuestas que han recibido del diálogo del día de ayer y serán los que se reúnan en asambleas, en consejos ampliados y tomarán la decisión de cómo va a ser la espera de estos 15 días o de estos 21 días frente a las demandas que han presentado, y lo que decida esa estructura, nosotros como integrantes de la CONAIE y también del movimiento Pachacuti lo apoyaremos. Gracias, doctora Velázquez, por acompañarnos aquí en Caché Noticias. Siempre es un gusto conversar con usted. A ustedes, bendiciones y muchas gracias por el espacio.